Al inicio de la campaña electoral estadounidense, el auxiliar Sam Nunberg fue enviado a una tarea bien complicada: explicarle la Constitución al entonces candidato Donald Trump. Pude llegar, dice, hasta la cuarta enmienda antes de que empezara a tirarse de los labios con los dedos mientras hacía girar los ojos. Este es un fragmento del polémico libro de Michael Wolff, Fuego y Furia, dentro de la Casa Blanca de Trump. La historia que he contado describe un presidente que es incapaz de hacer su trabajo, señala el autor. Hoy hacemos un balance de la presidencia de Donald Trump. Bienvenidos a Fora Apache y permitidme que me presente. Soy Juan Carlos Monedero y durante los 2 meses que va a durar el permiso de paternidad de Pablo Iglesias voy a tener el honor de ser recibido aquí, en este fortín. Bienvenidos. Buenas noches. Hoy tenemos una mesa de lujo para hablar de este balance de la gestión de Donald Trump. Nos acompaña Georgina Higueras, periodista, profesora y corresponsal histórica en Washington. Muchas gracias por acompañarnos. También tenemos con nosotros a Lola Albiach, periodista de Radio Nacional de España. Muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Tenemos también con nosotros a Carlos Bayo, periodista del Diario Público y uno de los responsables de que en España sepamos qué ocurre con las cloacas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. También tenemos por vez primera aquí en Fora Apache a Andy Robinson, periodista de La Vanguardia. Andy, muchas gracias por venir a esta fortaleza. Y cierra la mesa casi Rafael Fraguas, analista geopolítico, periodista, sociólogo y buen amigo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Y para cerrar, pues nada, el inefable compañero Rubén Herrero de Castro, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, y el Bing Crosby de la ciencia política. Como todas las noches, vamos a empezar con el punto de mira. En noviembre de 2016 y contra todo pronóstico, Donald Trump se convirtió en el 45º presidente de Estados Unidos. El segundo año de Trump en la Casa Blanca ha estado marcado por el acercamiento a la paz con Corea del Norte, a la vez que se producía un alejamiento en las relaciones con Rusia y un enfrentamiento comercial con China. Además, bajo su mandato, Estados Unidos se ha retirado del pacto nuclear iraní y del Acuerdo de París. Por otro lado, al actual presidente no solo le va a costar sacar adelante su agenda legislativa, sino que los demócratas, controlando la Cámara de Representantes, cuentan con una potente arma para desgastarle. Esta noche, en Fora Apache, haremos un balance de lo que ha deparado el curso político estadounidense durante el año 2018. Como en todos los programas, vamos a empezar con la regla de 1 minuto para establecer cuál es el balance que hacéis cada uno de vosotros y de vosotras del curso político estadounidense en 2018. Empezamos contigo, Georgina. Bueno, yo creo que hay que mirar a Trump un poco mirando al pasado. Si con Reagan, la desregularización del capital que hizo Reagan tuvo como consecuencia, o sea, de aquellos barros de Reagan, tenemos los lodos de hoy en día en el capital, con Trump vamos a tener una cosa muy peligrosa, que es la desregularización de la energía. Ha dado un montón de tierras federales para la explotación del fracking, y las consecuencias de la desregularización de la energía van a ser tan peligrosas o más como la desregularización de capital que hizo Reagan. Entonces, eso es una parte que acaba de empezar y vamos a... Porque el problema de Trump es que todo lo que está haciendo es para hoy, sin mirar al futuro. Ese es el mayor problema de Trump. Muchas gracias, Lola. Pues yo creo que el principal problema con la presidencia de Donald Trump es que el desgobierno global ha aumentado considerablemente en todos los campos, no solo en el que mencionaba Georgina, sino en todos los demás. Empezar suprimiendo todos los tratados y acuerdos, sean con Rusia, con respecto a las armas nucleares en Irán, los comerciales, todo eso en ese mundo multipolar
que se supone se iba a reequilibrar de algún modo después de la Guerra Fría, se ha puesto patas arriba sin que sepamos exactamente hacia dónde va a ir. Ese regreso a las supuestas fronteras nacionales solo es el gobierno de los más poderosos, cada vez más militarizados, y un retorno a esa carrera nuclear casi de las potencias que puedan estar en ella. Muchas gracias, Carlos. Bueno, yo creo que debemos de preocuparnos más bien de cómo va a ir la segunda parte de su primer mandato, porque lo que ha conseguido hasta ahora ha sido dividir al país, realmente incluso asustar a su propio partido. El Partido Republicano en estas midterm elections han perdido más puestos en el Congreso de la Cámara de Representantes de los que perdió nunca el Partido Republicano desde el Watergate hasta hoy. Y realmente lo que puede pasar ahora con los demócratas controlando las comisiones más importantes del Congreso y por lo tanto pudiendo empezar a investigar realmente sus negocios y los negocios que han seguido funcionando con contratos gubernamentales siendo presidente, pueden desestabilizar realmente el gobierno de Estados Unidos, como ya lo ha paralizado ahora por un quítame allá 5.000 millones de dólares del muro con México. Gracias. Un minuto, Andy, tu resumen. Bueno, yo quizá trataría de adoptar una postura un poquito más optimista, puesto que quizá me sentía menos identificado con ese gobierno. Si tenemos desgobierno global en estos momentos, quizá no está tan mal, digamos. Hay una frase de Mao Zedong que hay caos debajo del cielo, la situación es perfecta, ¿no? Y entonces, si Trump es una manifestación de la descomposición del orden neoliberal, que en cierta medida quizá se podría plantear que es así, quizá va a permitir que la fase próxima no va a ser un regreso al clintonismo, sí, de una nueva corriente de la izquierda demócrata que está representada por una nueva generación de socialistas en el Partido Demócrata. Gracias, Rafael. Bueno, yo no estoy de acuerdo con Andy, con el debido respeto. Yo creo que precisamente lo que está consiguiendo Donald Trump mediante la aplicación de esa dinámica que él sigue, que es de orden y contraorden, desorden, ese desorden favorece al discurso ultraliberal, porque quiere acabar con las convenciones políticas, quiere acabar con toda la cultura política, incluso constitucional norteamericana, para cubrir la utopía suya de convertir la sociedad en un mercado desigual, naturalmente. Muchas gracias. Tu momento. Bueno, un minuto. Dijeron que con Donald Trump se hundiría la economía, Estados Unidos desaparecería del mapa, que sería el caos, el desgobierno, el resentido social confuso, ese que ha escrito el libro de la furia, y el resentimiento, en una sarta de mentiras, le cataloga como el peor, y ahí está el Estados Unidos, batiendo récord de desempleo, con una posición más sólida en el entorno internacional. Sí, recurre más al aislacionismo, que es reservo el derecho de los Estados Unidos a intervenir, tengo más capacidad de maniobra para intervenir. La primera parte del mandato de Donald Trump, a los que ya confiábamos en él, nos satisface, y la segunda parte y su reelección pues será una continuidad de todo lo bueno que tiene que ofrecer todavía su administración. Gracias, Rubén. Bueno, el debate está sembrado. La primera pregunta que quería haceros prácticamente coincide con esto que estáis planteando. Es decir, si realmente Donald Trump ha variado la posición de Estados Unidos en temas importantes, ¿no? Acuerdos comerciales, cambio climático, negociaciones con Corea del Norte, enfrentamiento con Irán, alineación incondicional con Israel. Algunos autores, como Robert Zoellick, expresidente del Banco Mundial, ha planteado que la política exterior de Trump representa una ruptura respecto de aquella de los presidentes tanto demócratas como republicanos desde Harry Truman. La pregunta que quiero plantearos, que ya digo coincide con algunos de los desencuentros de vuestras intervenciones, es: ¿hay realmente una ruptura o no hay una ruptura en esta gestión de Donald Trump? Yo creo que sí que hay una ruptura, no muy grave, porque ha habido presidentes anteriores republicanos también que han sido muy duros, como por ejemplo Bush, pero en realidad Trump es peor que Bush. ¿Qué es una nueva política? Es una nueva, vamos a ver, no es que sea una nueva, por eso digo que no se puede decir que sea una política totalmente nueva, pero sí es cierto
que se había adoptado un orden después de la Segunda Guerra Mundial y este lo está bombardeando. Entonces, ese orden que salió de Bretton Woods lo está bombardeando y luego está absolutamente en contra de todo lo que es el multilateralismo, cuando presidentes como Obama pues han estado, y otros presidentes anteriores, incluido Bush padre, han estado muy a favor de cuestiones multilaterales, y este está bombardeando todo lo que son los acuerdos multilaterales y con eso cargándose el orden establecido tras la Segunda Guerra Mundial. De alguna manera lo que estás planteando tú, Lola, es un repliegue nacional. Sí, o sea, por eso Georgina no terminaba de decirte que sí hay un cambio radical, porque es verdad que Estados Unidos en diferentes momentos y con presidentes de diferentes colores ha tenido como la tendencia o la tentación del regreso a las fronteras, del proteccionismo y todo eso. Eso es histórico en Estados Unidos. Han tenido momentos siempre de un cierto regreso a esa cuestión del proteccionismo, ¿no? Y de las fronteras. Pero la diferencia está en que estamos en un mundo en que la globalización ha hecho que hay asuntos que ya no tienen fronteras, sin más. Es decir, 260 y pico millones de personas emigrando, pues es un problema global. Se mire como se mire, porque no se puede intentar que los africanos solos por sí mismos atiendan los movimientos de población bruscos que tienen, que por cierto es el continente donde más personas se mueven y donde más emigrantes hay dentro del continente, no hacia afuera. Sí, sí, sí. Entonces, eso, o por ejemplo el cambio climático que decía ella, es decir, estamos ya en un momento en que los efectos del cambio climático, y el cambio climático no entiende de fronteras, que es así. Y luego el sistema financiero se ha montado de tal modo, la globalización ha ido tan deprisa gracias a las nuevas tecnologías y todo eso, que es absolutamente imposible intentar gobernar este mundo, cada país metido en sus propias fronteras, porque en segundos trasladas millones de un lado para otro. El crimen organizado tampoco entiende de fronteras. Entonces, digamos que el cambio sí, la ruptura sí que es porque los pocos o muchos pasos que habían dado otros presidentes del país, a fin de cuentas, más rico del mundo y con más poder militar, que es Estados Unidos, los pasos que habían intentado dar en favor de reformar ese orden posterior a la Segunda Guerra Mundial, que obviamente ya no correspondía a la realidad, los ha dinamitado por completo, sin que sepamos exactamente hacia dónde quiere ir, no él, sino su país. Rubén. Claro, era mejor que ellos siguieran pagando la cuenta de la seguridad, controlando, protegiendo las rutas comerciales, defendiendo nuestra forma de vida, y nosotros desarrollando... ¿Frente a quién? ¿Defendiendo frente a quién? Pues en su momento respecto al imperio del mal, la Unión Soviética, por ejemplo, o en estos momentos contra todas las amenazas que hay respecto a las rutas comerciales, y protegen nuestra forma de vida. Y claro, ¿y por qué Europa ha desarrollado los ahora quebrados estados del bienestar? Porque no hemos asumido nunca el gasto de defensa, porque ellos corrían con la defensa de Europa occidental frente al comunismo y actualmente frente a todas las otras amenazas. Lo que ha hecho Donald Trump es un ejercicio de sentido común. La competición es hoy, Georgina, es narrativa dura en materia de economía y seguridad. Las cuestiones como el cambio climático, otra farsa con la que la izquierda intenta engañar una vez más a la sociedad internacional. No existe el cambio climático. Existe, pero no al nivel apocalíptico que la izquierda trata de transmitir. Lo que hay que hacer es competir, y se compite con una narrativa dura en economía y en seguridad. Ah, claro, qué bonito. Los chinos querían competir siempre con su set beneficioso de ventajas comerciales, hasta que ha llegado Trump y ha dicho, oiga, es que habrá que negociar los aranceles, es que habrá que con la Unión Europea también. ¿Qué está haciendo Trump? Quiere posicionar sus sectores estratégicos como el acero, tiene todo el derecho del mundo. Entonces, ¿en qué cambia? Política exterior de seguridad dice, me reservo el derecho a intervenir. El multilateralismo, pero si los Estados Unidos no existen en la seguridad internacional, es que todo el mundo ha vivido muy bien de los Estados Unidos. Y lo que dice Trump de que hay que compartir los gastos de seguridad, han vivido también muy bien, ¿eh? Ellos lo que hay que hacer es compartir los gastos de seguridad, porque aquí lo que queremos es que ellos lleven el coste y los demás disfrutar. Habrá que compartir el esfuerzo de seguridad, y por supuesto que hay que aplicar una narrativa dura en economía y en seguridad para competir en condiciones. Es que si no, no se puede competir.
Rubén Herrero se gana a pulso lo de ser el Bing Crosby. No seas nunca el Frank Sinatra de la ciencia política. Carlos, querías Yo creo que nos pueden explicar muy bien cómo es la presidencia de Trump, los que él mismo escogió para ser sus compañeros en la gestión del Ejecutivo. No queda casi ninguno. Él escogió 5 generales precisamente porque pensaba que iban a ser sus generales. Y los últimos que se han ido, los generales Kelly y Mattis, los dos se han ido desesperados porque es que no entraba en razón en absolutamente nada. Y no se puede decir que era gente, digamos, de izquierdas, precisamente la que él había escogido. Jeff Sessions, también, al que puso al frente de justicia, el fiscal general, también se desesperó porque lo que pretendía era que rompiera la ley, que quebrara, digamos, la legalidad en defensa de los intereses personales y familiares de este hombre. Pero en el exterior también, ¿qué ha hecho? Se ha retirado del acuerdo nuclear con Irán, se ha retirado del acuerdo por el cambio climático de París, ha ordenado la retirada de Afganistán y luego ha dado marcha atrás porque se ha dado cuenta de que aquello se le iba de las manos. Los que se le van de las manos son sus propios colaboradores. Y además se ha filtrado a la prensa en el New York Times, no solamente en los libros de periodistas como Bob Woodward, sino en el New York Times, uno de sus propios colaboradores hizo un relato absolutamente terrorífico del interior de la Casa Blanca, donde estaban todos realmente espantados de los caprichos y de las arbitrariedades, hasta el punto de que le retiraban de la mesa los documentos de cosas que decía que iba a firmar, pero ya se había olvidado y no se daba cuenta de que le habían retirado el documento. Rubén, no sé si quieres comentar algo. Bueno, es que lo que sucede es una cuestión de percepción, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Se toman a su presidente seriamente, pero no literalmente, mientras que en otras partes se lo toman literalmente, pero no seriamente. Es una cuestión de percepción, no cae bien. Y sobre todo no cae bien por esa perspectiva de narrativa dura y por haber desmontado todo el engranaje de Hollywood, fake news, claustros socialistas de profesores y otras situaciones a las que la izquierda estaba muy bien acostumbrada. Se han encontrado con la horma de su zapato y eso no hace gracia. Por cierto, no nos vamos a olvidar, está elegido por la gente. Que hablamos que de pronto ha aparecido. De acuerdo al sistema electoral estadounidense, está elegido absolutamente por los ciudadanos de Estados Unidos. Sí, en la República Socialista de California perdió, pero en el resto de Estados Unidos ganó. Sí, es verdad, en ese experimento sociológico quebrado, sí, allí perdió por bastante. Bueno, en la tontería esa liberal de los números sacó menos votos, ¿no?, que su candidata. Pero en votos electorales sacó más. Bueno, pero ¿qué es lo que importa? Digamos, pero que los votos son, digamos, el sustento. Las personas son las que votan, no los y hay leyes, electorales. ya sé que últimamente toda la izquierda el tema de las leyes lo lleva mal, pero hay leyes. Trump también lo lleva mal. Sí. Rafael y luego Georgina. Bueno, yo creo que es falso ese aislacionismo, la legitimidad de ese aislacionismo al que te refieres como un derecho de Trump, me parece que es totalmente falso. Porque si quieren aislarse, bueno, que se vayan de Rota, que se vayan de Morón, por ejemplo, que se vayan de Sicilia. Aislacionismo no significa irse. Perdóname, te ruego que me permitas terminar. Entonces, yo creo, a la pregunta que tú hacías, Juan Carlos, yo creo que realmente lo que caracteriza la política de Trump es la impolítica. Es la impolítica. Es decir, hay toda una serie de actividades para deshacer lo que estaba hecho en la multilateralidad internacional, en las relaciones internacionales, y puertas adentro ha devaluado el Ejecutivo de una forma extraordinariamente intensa. Es decir, el Poder Ejecutivo norteamericano, la presidencia concretamente, ha ido escalando, por así decirlo, a posiciones de poder, y él se ha encargado de desmontar esa progresión, esa ascensión, por un lado. Y luego, bueno, pues evidentemente todo esto está muy relacionado, y a mí me gustaría que se tocara, si es posible, muy relacionado con la personalidad y esa personalización que tiene el poder ejecutivo en los Estados Unidos. Porque la personalidad de Trump, como los mejores psiquiatras fenomenológicos
y psicoanalistas dicen es la personalidad de un hipertímico, es decir, es un señor que está sometido permanentemente a un descontrol de sus propios impulsos y a una alteración descontrolada de momentos de euforia con momentos de irritabilidad máxima. Entonces es imprevisible lo que hace. Está deshaciendo todas las convenciones culturales de la propia cultura política norteamericana. Pero tú estás diciendo que no está capacitado psiquiátricamente para ejercer la presidencia de Estados Unidos. Exactamente es lo que quiero decir. Sí para comportarse en una sociedad, pero no para regir un país. Yo era un poco a contestar lo que decías, de que es la percepción de la izquierda lo que habla, tiene esa crítica de Trump, ¿no? Un señor que miente, que exagera, que manipula, que tergiversa todo y cada una de las palabras que salen por su boca. O sea, no es cuestión de percepciones. Es que este señor no sabe lo que es verdad y lo que es mentira. O sea, no es cuestión de percepciones es que mirad cómo está utilizando, cómo tergiversa y manipula. Ahora mismo lo tenemos en la frontera. Ahora mismo está dándole un beso a un niño que su padre lo mató un emigrante. ¿Y cuántos no son los criminales norteamericanos nacidos y criados en Estados Unidos? Vamos, es que es una cosa absolutamente ¿Tiene derecho dramática. a defender su país? ¿Pero qué forma de defender el país es eso? ¿Manipulando, mintiendo, tergiversando, engañando? Protegiendo las fronteras de los Estados Unidos de América. Bueno, yo querría decir que lo que hablabas de las fake news, el gran tuiteador en jefe, es él. El que se inventa fake news cada 5 segundos es él. Pero ya que mencionabas lo del muro, el beautiful wall que quiere levantar en la frontera, en lo que queda sin muro, porque no nos olvidemos de que en el 2006 Bush ya hizo construir 900 kilómetros de muro. Como hay 3.200, pues en el resto quiere ahora empezar a invertir algo que podría costar 25.000 millones de dólares y que está ahora paralizado. La administración federal, el gobierno lo ha paralizado porque el Congreso, que ya no controla él, pues le niega ese gasto. Pero es un gasto para defender una crisis que es inventada. No hay crisis en la frontera sur de Estados Unidos, como se ha demostrado no solamente en los medios, menos la Fox, que es el único medio de comunicación en Estados Unidos que sigue defendiendo sus tesis, se ha demostrado claramente. Pero es que además de aquellos 900 kilómetros que se construyeron de muro, se ha demostrado también que no sirvieron para nada, en absoluto. Igual que es una falacia que los inmigrantes sean los que llevan el crimen a los Estados Unidos, etcétera, etcétera. O sea que para fake news, todo lo que escribe Trump en su Twitter. Bueno, yo quería contrarrestar un poco esa cuestión de explicar buena parte de las cosas de Trump por su carácter y por su asunto personal, ¿no? No porque no haya mucho de verdad, sino porque al final sí que ocurre con cierta frecuencia que cuando se ve llegar una figura como él, y de hecho eso pasó durante la campaña, no se le daba importancia, se ridiculizaba, nadie creía que iba tal, tú preguntabas, no, bueno, ¿ese cómo va a ganar? Y entonces al final resulta que gana. Entonces gana por algo. O sea, que hay gente que le vota, hay gente que eso le estimula. Entonces, es verdad que hay una serie de características personales de él, pero que los analistas que mejor conocen la evolución de Estados Unidos atribuyen a sus profesiones anteriores. Es decir, cobrador de alquileres, que lo puso su padre de pequeñito, que es más o menos como el cobrador del frac. Después, especulador inmobiliario y, por último, showman de televisión en concursos de esos de personalidad. Yo creo que es verdad que muchas de las cosas responden a la mezcla de esas tres facetas que él ha tenido anteriormente. Pero yo creo que hay poco profundizado acerca de qué ha estimulado que se le vote y que se le apoye, así sea una parte no mayoritaria de la sociedad norteamericana, ¿no? Porque eso nos daría las claves de qué va a pasar en el futuro. Y en todo caso, perdón, por terminar, a mí lo que más me preocupa más que su personalidad es que nos dijeron en su momento cuando ganó, y fue una sorpresa como habéis dicho vosotros, no, bueno, cuando llegue a la presidencia le pondrán el traje de presidente y ya. No le pusieron ningún traje y siguió haciendo lo que... Incluso el Twitter se lo pretendieron quitar los asesores, no hubo manera.
O sea, que el traje de presidente no lo ha formateado como si se esperaba. Pero lo peor o más preocupante es que siempre nos han dicho que Estados Unidos se caracteriza por ese sistema de check and balance que equilibra cualquier exceso de un presidente, porque han tenido presidentes de todo, desde actores de cine hasta lo que se nos ocurra. Entonces, no, bueno, pero ya llegan los check and balance. Los check and balance se los ha ido cargando uno detrás de otro. Y los check and balance son, en esencia, así más o menos en líneas generales, que hay instituciones en Estados Unidos cuyo periodo no corresponde al del presidente y por lo tanto garantizan, entre otros el FBI, se cargó la cabeza del FBI. La Fed, el fondo, la Reserva Federal, lo mismo, forzó a la dimisión antes de tiempo y aún a este que lo nombró él, lo ha puesto a caldo y ha creado varias crisis. O el Tribunal Supremo, ¿no? Déjame que os plantee una cuestión y Andy quería escuchar tu opinión, ¿no? Jeffrey Sachs, como director de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, planteaba que ante el declive de la hegemonía estadounidense, en un mundo ya que es evidentemente multipolar, se abrían dos caminos, ¿no? Uno es la cooperación internacional y el otro es un repliegue económico proteccionista acompañado necesariamente de una carrera armamentística, ¿no? Claro, la pregunta de fondo que tiene que ver con lo que tú estás planteando, ¿en qué medida el sistema económico norteamericano va a sostener una u otra? Porque es verdad que uno le pueden votar unos locos. Uno le puede votar un momento concreto alimentado con las redes sociales, alimentado por esa lógica que creó Steve Bannon, que después la hemos visto en el Brexit, que la hemos visto con Bolsonaro, que la hemos visto ahora con Vox aquí. Es decir, es verdad que puede haber en un momento determinado la capacidad de generar un clima que te nombre a un presidente. Pero si ese presidente después no está sostenido por un régimen económico, eso es difícil que se mantenga. Entonces, la pregunta que os hago, y Andy, concretamente a ti, es, en esta dicotomía que plantea Jeffrey Sachs, repliegue proteccionista e incremento armamentístico o cooperación internacional, ¿cuál es la estructura que tú crees que realmente puede sostener Trump o que implica a su vez que sus días están contados? Bueno, el hecho de que Jeffrey Sachs haga esa pregunta, creo que yo quizá empezaría la respuesta por ahí, porque Jeffrey Sachs en su momento fue uno de los portavoces, economistas portavoces del neoliberalismo más salvaje, ¿no? Pero parece que se ha caído del caballo. Es una anécdota, sí, por supuesto. Parece que se ha caído del caballo. Cada vez que voy al FMI, cada vez que voy al Fondo Monetario Internacional, que voy a todas las asambleas, Jeffrey Sachs está ahí ya en la sección de las ONGs, ¿no? Lo que pasa es que no es tan fácil reciclarte y creo que en todo caso Sachs quizá personifica un punto de vista opuesto a Trump, que a mí me preocupa, ¿no? Porque tengo la sensación de que son los sospechosos habituales del paradigma de la globalización neoliberal anterior el que está convirtiéndose en el portavoz principal de oposición a Trump. Entonces, yo personalmente no creo que sea ese resurgimiento de proteccionismo. Yo pertenezco a una corriente keynesiana, yo diría, que jamás ha estado de acuerdo con la liberalización global de los mercados financieros, ni tan siquiera de la liberalización global del comercio. Es decir, que si los que estamos en contra de Trump, debido a su defensa de políticas proteccionistas, vamos a vernos forzadas a ocupar un espacio otra vez, que es el espacio de Davos, pues creo que vamos por un camino equivocado. Aunque sí, Rafael. Bueno, la política norteamericana se ha caracterizado siempre, la política exterior, por lo que llaman el two-track way. Es decir, siempre un camino de ida y otro de vuelta, que sería coherente con lo que Sachs diría. Pero me da la impresión de que la impericia de este hombre de negocios y showman que ha llegado a la presidencia de los Estados Unidos le hace no ver o cegarse ante esa eventualidad que era pragmáticamente muy rentable para la política exterior norteamericana. Puntualización. También Hitler llegó al poder con bastantes votos. O sea que el problema, y ahí estoy un poco de acuerdo con lo que decía Rubén, la imagen que Hollywood
ha creado de los Estados Unidos es una imagen falsa que él ha roto. Él ha roto. Cuando los Estados Unidos se miraban al espejo, no se veían. Y este señor ha dicho, señores, yo voy a recuperar esa imagen. Y voy a recuperar los valores norteamericanos de siempre, del hazte a ti mismo, de ser el campeón mundial siempre tú, etcétera, ¿no? Entonces, hay un montón de técnicas, incluso arteras, que se han utilizado para arropar a este señor para que llegue a la presidencia. Yo lo que me pregunto es cómo y por qué filtros ha pasado este señor para llegar donde ha llegado. Y no hay otra explicación, en mi opinión, de verdad, como esa. Es decir, usted está aquí para destruir todas las convenciones políticas, los tratados internacionales, etcétera, para ir a una política que convierta a la sociedad en un mercado desigual, donde ese 17% de déficit presupuestario que está experimentando los Estados Unidos durante su mandato, el segundo año, por ejemplo, en cierto modo, se pueda conllevar. Ha hecho una serie de concesiones a los ricos en su país de extraordinaria profundidad. Y, es decir, esto es un marco absolutamente impolítico que favorece exclusivamente al sector de la clase dominante, que está controlado y que controla por el capital financiero, que es posiblemente una de las instituciones más mafiosas que existe en el planeta. Ahora entramos en eso. Eso es una explicación plausible, es decir, que Trump puede ser un payaso, pero es un payaso sostenido por unos intereses económicos. Déjame, sin embargo, recordarte, Rafael, es un mito repetido. En el año 33 la izquierda sacó 14 millones de votos y la derecha 11 millones y medio. Y si Hitler fue elegido canciller fue por una interpretación espuria del artículo 48 de la Constitución de Weimar, donde un senil Hindenburg, a través del artero Schleicher, fue convencido, después de una reunión con los banqueros y financieros, para apoyar a este cabo austríaco, que es verdad que era un loco, pero que, como tú estás planteando ahora, recibía el sostén de los grandes capitales alemanes. Ahora me gustaría que habláramos de eso, pero vamos a escuchar nuestro zapping. Eso los convierte en seres... En seres aterradores, sí, sí. Por suerte, contamos con un sencillo encantamiento. Decid conmigo, ridículos. Important for all peoples. Thank you. Thank you. Thank you. I like him a lot. Getting a good picture of everybody so we look nice and handsome and thin. Beautiful. Perfect. Ridiculous. And then we fell in love. Okay? No, really. He wrote me beautiful letters. China has total respect for Donald Trump and for Donald Trump's very, very large brain. This is a tough hurricane. One of the wettest we've ever seen from the standpoint of water. ¡Ridículos! My administration has presented Congress with a detailed proposal to secure the border and stop the criminal gangs, drug smugglers, and human traffickers. Never, ever give up. Don't give up. Don't allow it to happen. If there's a concrete wall in front of you, go through it, go over it, go around it, but get to the other side of that wall. En fin, déjame retomar la pregunta de antes, ¿no? Donald Trump ha tratado de justificar la guerra hegemónica contra China, en este caso concreto, en base a los sufrimientos, ¿no?, de la clase trabajadora empobrecida, ¿no?, los perdedores de la globalización, en esa expresión que ya se está repitiendo, ¿no?, y que es verdad que eso empezó mucho antes, ¿no?, de la llegada de China a la escena mundial. La pregunta concreta que tiene que ver con lo de antes es ¿a quién está defendiendo Trump, en este caso concreto, en la lucha contra las importaciones baratas? Es decir, ¿qué hay detrás de esta guerra comercial? Igual que también os diría qué hay detrás, ¿no?, de la guerra contra Irán, qué hay detrás, ¿no?, de plantear al mismo tiempo
la desnuclearización de Corea del Norte al mismo tiempo que se salen, ¿no?, de la desnuclearización de Irán. ¿A quién beneficia cuando por un lado plantean un cierto aislacionismo, pero por otro lado protagonizan un bloqueo contra Venezuela? Es decir, son situaciones que no sé si tienen una lógica compartida y que devuelva la pregunta central: ¿a quién está beneficiando todo este plantel de medidas de Trump? Bueno, está claro que la guerra comercial contra China no es una guerra comercial en sí, o sea, tiene parte de guerra comercial, pero ahí lo que, en ese sentido, pues lo que hay es un terror en Estados Unidos enorme a que China les tome la delantera en la tecnología. Entonces ahí están los grandes intereses de los más ricos, de las grandes empresas tecnológicas norteamericanas, que de ninguna de las maneras quieren que China les tome la delantera. Y entonces, con ese intento de contención de China, que es lo que ahora mismo, porque evidentemente ahora mismo la guerra comercial que le ha impuesto Estados Unidos a China está dañando la economía china, y pensemos que buena parte de esos avances tecnológicos de China están financiados por el Estado, pues entonces lo que quiere es que esa contención impida a China el avanzar tecnológicamente, porque para Estados Unidos ese es el gran temor de Estados Unidos. Pero, Cristina, ¿para Estados Unidos o para algunos sectores económicos estadounidenses? Para el sector, evidentemente que para el sector más rico, evidentemente que para el sector las grandes empresas tecnológicas y sobre todo las grandes empresas de defensa. Pensemos que Estados Unidos hoy en día algunas de sus principales empresas son las empresas de defensa, y si China le toma la delantera en la tecnología, le puede tomar también la delantera en cuanto a la defensa. Y eso es el gran temor de Estados Unidos, porque que le va a pasar, que le va a sobrepasar económicamente, eso está aceptado. Lo que no está aceptado en Estados Unidos es que China le sobrepase en tema de defensa. Andy y luego Rubén. No, a raíz de lo que acabas de decir, hay un artículo ahí de Ed Luce, que es el corresponsal de Financial Times en Washington, en el cual dice que antes se decía que lo que beneficia a la General Motors beneficia a Estados Unidos. Claro. Pero precisamente con Trump, lo que beneficia a Apple o Google beneficia a China. O sea, justo lo contrario, yo creo, de lo que acabas de decir, Georgina. Yo creo que Trump no está representando los intereses del sector tecnológico estadounidense, todo lo contrario. El lobby de Silicon Valley está fuertemente en contra de las políticas de Trump. Apple es una empresa que necesita a China, más que ninguna. Entonces, yo creo que precisamente el lobby que está detrás de Trump es mucho más, son empresas que dependen más de demanda interior estadounidenses, y luego esa especie de capitalismo parásito, inmobiliarios, fondos de private equity, etc. Ese artículo de Ed Luce es muy interesante, ¿no? El título es Trump is not listening to big business, ¿no? Trump no está escuchando a los grandes negocios. Sí. Bueno, es que yo, perdón si puedo interrumpir. Bueno, estamos saltando y luego Rubén. Carlos. No, pero quiero darle la razón a Andy en el sentido de que, por ejemplo, al romper los acuerdos de libre comercio anteriores con México y Canadá, lo que está haciendo es parar también una actividad que es muy corriente en Estados Unidos, que es fabricar fuera por la mano de obra barata y volver a importar lo que ya ha sido fabricado fuera por parte de una empresa que es norteamericana. Por ejemplo, hemos de pensar que con México las ventas de manufacturas, o sea, las ventas totales de Estados Unidos a México superan las que hace Estados Unidos a Brasil, China, Rusia e India juntas.
Es decir, ¿por qué? Porque la mayor parte de lo que se vende a México es para que ahí acaben de manufacturarlo con manos de obra barata y vuelva a entrar en Estados Unidos y se venda ahí. Entonces, eso es, digamos, algo que no beneficia a una gran cantidad de compañías norteamericanas, pero que le da una base electoral muy grande. Igual que lo del muro, que la campaña populista contra los inmigrantes le da una base electoral también muy grande. Pero es precisamente defender los empleos internos en Estados Unidos lo que le lleva a romper muchos de esos tratados de libre comercio para crear su base electoral. Y eso no beneficia a gran parte del big business, como decía. Rubén. 3 cuestiones previas muy rápidas y entramos en la pregunta. La primera, ya en Fuera Apache hace mucho predijimos el triunfo de Trump cuando nadie lo hacía, que no, por tanto para muchos de los que estamos aquí ya no era una sorpresa. Lo segundo, fake news como el perjurio de una mujer diciendo que había sido violada por Steve Bannon, candidato del presidente Trump al Tribunal Supremo, reconociendo que había mentido. Bien, que esto es importante mencionarlo. Steve Bannon. Steve Bannon era su asesor. El que nombraron para Tribunal Supremo que una mujer, perdón que me he equivocado, testifica cometiendo perjurio para que no le nombren. Eso sí que es una buena fake news. Y luego reconoce que lo hizo exclusivamente para eso. Tercera cuestión previa. Aislacionismo no significa irse ni desaparecer del planeta Tierra. Significa mantener una logística de intervención que te garantiza la maniobra unilateral al margen de organismos multilaterales. Tu política exterior no está sujeta a organismos multilaterales. No significa que te vayas a tu país y te encierras a cal y canto. Y al respecto a lo que estamos comentando, en economía lo que está haciendo Donald Trump es cambiar el estado de la cuestión. Estados Unidos está compitiendo contra un actor tramposo que se llama China, cuyo dinero vale lo que dice el gobierno chino, que mantiene artificialmente el nivel de empleo, porque como es el gobierno chino lo que dice que vale el dinero, así se puede mantener ese sistema. No creo yo que es una cuestión tecnológica. China está implicada en numerosísimos casos de espionaje industrial. China realmente tiene un gravísimo problema, que es que tiene la mitad de su población en la pobreza, cosa que no le sucede a los Estados Unidos. Y decía el mejor de todos, Ronald Reagan, todavía no superado por ningún hombre o mujer de Estado. La mejor política social es un trabajo. Estos son los patrocinados por Donald Trump. 3% de desempleo en los Estados Unidos de América. Desempleo estadísticamente nulo. Esa es la mejor política social. Claro, para gran tristeza de la izquierda, que quiere mantener la máquina de dar subsidios y limosnas. Hombre, Rubén, decir que el dólar refleja realmente la riqueza que supuestamente tiene detrás, no se lo he escuchado a ningún economista del mundo. Y seguramente George Lucas a la princesa Leia la hará mejor gobernanta del mundo que Ronald Reagan. Así que tranquilo, dale un poco de tiempo. Rafael y después Lola. Nos queda, y os ruego, nos quedan apenas 3 minutos. Sí, bueno, el aislacionismo es incompatible con el intervencionismo. Eso como dato curioso. Segundo, ¿a quién representa? ¿Qué capital está representando? Yo creo que representa a una parte del capital industrial, una parte del capital comercial y fundamentalmente, y sobre todo al sector agrario norteamericano, que queda un poco desdibujado en casi todas las grandes decisiones, y él se apoya dentro de sus coordenadas, se apoya en esos sectores. Por un lado, yo creo que hay una cosa importantísima que está pasando, y es por qué él está ganando en todos los terrenos, sobre todo en la política exterior, el señor Vladimir Putin, sobre todo en el Medio Oriente, está ganando la partida al señor Trump. ¿Por qué? Fundamentalmente por una cosa, porque tanto Putin como China están apostando por las estructuras estatales, que para los Estados Unidos, que representa el señor Trump, no existen. Es decir, en los Estados Unidos intentan negociar con organizaciones informales y se han olvidado de los estados y quieren puentear a los estados. Y la partida en la política internacional multilateral se la está ganando Putin con el señor Lavrov, que es una gran eminencia en política, en función de eso. Trump ha olvidado que los estados existen, y eso es un error político que no tiene parangón. Los estados siguen funcionando como entidades, como sujetos políticos de extraordinaria importancia. Quizás es coherente, ¿no?, con su planteamiento de que él quiere gestionar Estados Unidos como una empresa, ¿no?, que era como su gran principio.
Georgina, Lola. Quería puntualizar que la mujer que testificó contra el candidato al Tribunal Supremo no se ha desdicho nunca, es más, la echaron del trabajo y sigue penando por haber dado ese testimonio. Pero el presidente Trump tuvo el error en las legislativas, en varios estados, de no hacer caso a sus asesores, y hubo aspirantes a candidatos del Partido Republicano, en algunos estados fue muy notorio, que estaban cuestionados por su pasado de abusos contra mujeres. Él los apoyó a dos en concreto, y perdieron ese estado, incluido un sitio donde era feudo republicano. Uno de los peores aspectos del carácter y que tiene reflejo en la política exterior del presidente Trump es ese machismo del que hace gala, donde ha creado prácticamente una coordinadora de machos alfa autoritarios a la que se han sumado alegremente todos los que aspiraban a serlo o que tenían esa tendencia y que se sienten representados, porque el presidente del país más rico del mundo es así. Y en esa coordinadora podemos ver a todos. Erdogan se ha crecido como nunca, tenemos un Bolsonaro, tenemos al de Filipinas encantado de la vida en una guerra contra las drogas, eliminando físicamente a gente, y todos se sienten recreados y avalados porque el presidente de la potencia mayor del mundo es ese macho alfa que de algún modo lo justifica. Desgraciadamente nos hemos comido el tiempo, ¿no? Y me hubiera encantado que tuviéramos un rato para analizar esa entrega que ha hecho prácticamente a cambio de nada, ¿no? Con Israel, ¿no? Esa entrega, al mismo tiempo, ¿no?, que está protagonizando una confrontación con Irán, ¿no?, que no termina de entenderse, al mismo tiempo que abandona Siria. Es decir, a mí me resulta difícil encontrar una lógica, pero nos hemos comido el tiempo, así que otra vez regresamos a la regla del minuto y os pido en un minuto vuestras conclusiones, y si sois capaces de contestar a estas últimas preguntas os estaré profundamente agradecido. Empezamos contigo, Rubén. Bueno, yo recojo tu guante cinematográfico que planteabas antes y os voy a recomendar dos películas que saldrán en 2020. La primera es una producción estadounidense que es Keep America Great, by Donald Trump, y luego una producción española que es La España Viva, por Santiago Abascal. Buenas noches y saludos cordiales. Gracias, Rubén. Carlos. Bueno, yo insisto en que lo que nosotros podemos esperar ahora es que sea asediado por las conclusiones del fiscal especial Mueller sobre su campaña electoral, por los comités del Congreso que van a investigar sus intereses económicos y los de su familia. Pero en cuanto a su política exterior, yo creo que es más bien errática. Es decir, no está defendiendo los intereses de Estados Unidos. Ya lo dije antes, que se le estén yendo los mismos generales que él pensaba que iban a estar encantados con ese tipo de política, demuestra que se mueve a golpe de mero capricho. Gracias. Andy, ¿tu resumen? Yo precisamente por, tú acabas de decir, yo creo que Trump no está representando los intereses de Estados Unidos en el exterior, digamos, y creo que y tampoco está representando los intereses de la gran big business americana. Por lo tanto, creo que mi conclusión sería, como personas de izquierdas, no deberíamos caer en la trampa de acabar defendiendo los intereses estadounidenses, por ejemplo, la presencia de tropas americanas en Siria, simplemente por el hecho de que Trump se opone a eso, o que no deberíamos estar defendiendo la globalización de Davos simplemente porque Steve Bannon y Donald Trump van a celebrar otro foro nacionalista de ultraderecha. Es decir, que lo que tenemos que hacer es buscar una nueva alternativa que no sea la de Obama y tampoco la de Donald Trump. Muchas gracias, Andy Richardson. Rafael Fraguas, tu minuto. Bueno, brevemente, yo quiero evocar un dicho en la Marina. En la Marina se dice que orden y contraorden es desorden. Yo creo que es lo que ejemplariza exactamente lo que este señor está haciendo, por una parte. Y por otro lado, bueno, las cosas que hemos dicho, hipertimia, es decir, alteración incontrolada de impulsos eufóricos e impulsos disfóricos, por un lado, y la impolítica, es decir, la conversión de la sociedad en un mercado desigual donde los poderosos, los ricos, los showman, como él, medren.
Muchas gracias. Lola. Alfred McCoy, que es autor de Ascenso y declive del poder americano, cita a otros, el New Yorker diciendo que Trump es Nerón, hay su discusión con Hotland que dice que es Calígula, y cierra el grupo Paul Krugman diciendo no seamos tan crueles con Calígula. Muchas gracias. Georgina, tu minuto. Bueno, yo creo que estoy prácticamente de acuerdo con Rafa y con Lola. Nos encontramos en un momento muy difícil de la política norteamericana. Lo que vamos a seguir viendo en los 2 años próximos pues es más de lo mismo, de este desgobierno total y absoluto de Trump, y me encantaría que tuvieras razón y que al final fuesen esos intereses, o sea, fueron las investigaciones los que se lo carguen, pero yo lo siento en parte por Estados Unidos, porque lo que está pasando es esa política tan a favor de un grupo que es mínimo, o sea, de sus amigos, de los más ricos y de tal, va a crear tanto descontento en muy poco tiempo que vamos a encontrar muchos problemas internos en Estados Unidos. Muchas gracias a los 6. No olviden ustedes que el capitalismo en crisis siempre genera alguna respuesta autoritaria. No olviden ustedes que detrás de cualquier auge del fascismo hay un fracaso de una revolución democrática. No se rían ustedes nunca de un fascista, porque en mitad de sus payasadas pueden generar un profundo dolor. Seguramente no durará mucho, pero puede ser enormemente sangriento, y seguramente eso nos obliga a todos los demócratas a estar bien despiertos. Muchas gracias a ustedes y nos vemos la semana que viene aquí en Fora Apache.